Ciertamente, de todos los aspectos que la conciencia tiene, la conciencia, dice el diccionario de nuestra lengua, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de la realidad que nos rodea y la interacción entre ambos niveles, el interior y el exterior. Y de todos los temas que en el ámbito de la conciencia toca, hay uno muy importante que tiene que ver acerca precisamente ya no de cómo evolucionamos cada uno, que es fundamental, sino cómo evoluciona la humanidad en su conjunto. Mm, Y de esto se suele hablar muy poco y te agradezco que me lo plantees, estimada Lorena, porque se suele hablar poco. ¿Qué es lo que nos dicen las grandes tradiciones? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, yo qué sé, la filosofía griega, los grandes sabios de la Grecia clásica? ¿Qué es lo que nos indican? Bien, lo que nos indican es que antes de esta humanidad ha habido otras humanidades. ¿Por qué? Porque la humanidad evoluciona a través de distintos ciclos que se denominan distintas humanidades. Y dentro de cada humanidad, a través de distintos periodos o generaciones. mm, Muy brevemente expuesto, la primera humanidad habría surgido hace ni más ni menos que 55 millones de años, nada que ver con la cronología que nos dicen los textos de historia, y en esos textos sagrados y en esas tradiciones antiguas se le llama la humanidad polar. Y esa una humanidad que teniendo lo que nosotros tenemos, que es lo fundamental, una dimensión álmico y espiritual, nuestro verdadero yo, lo imperecedero que hay en nosotros, desde el punto de vista de su plasmación material, solo tenía una apariencia energética, una configuración etérica o energética. Eso que sigue estando en nosotros, como nos mm. enseña la ciencia del yoga, la acupuntura, el Reiki, es decir, que por debajo de lo físico hay algo energético, ¿verdad? Bueno, pues esta primera humanidad era estrictamente de cualidad etérico-energética y una dimensión álmico-espiritual en ella encarnada. Posteriormente vino la humanidad hiperbórea. Esa humanidad hiperbórea a lo etérico o energético le superpuso, le añadió el cuerpo físico. Podemos decir, era un cuerpo físico distinto, nos enseñan, pero en fin, aparece ya el cuerpo físico. Después viene una tercera humanidad, Lemuria, la humanidad lemuriana, que a lo energético o etérico y a lo físico le suma lo emocional. Eso abre las puertas a una cuarta humanidad, que es la humanidad atlante. La humanidad atlante recoge el legado de lo energético, de lo físico, de lo emocional y le añade el nivel mental, pero en su plano inferior, es decir, lo que llamamos la mente concreta, nuestro nivel mental que se ocupa de lo cotidiano, de lo ordinario. Eso da ya una conciencia de yo, una autoconciencia, y esa fue la gran labor de la Atlántida. Y después viene una quinta humanidad, que es en la que estamos, que se le dio el nombre antiguamente de Aria, pero que habida cuenta de lo que pasó en el siglo XX con la raza aria y con todo ese lío, hoy preferimos llamarlo la quinta humanidad, para no Claro. entrar en malentendidos. Y la quinta humanidad tiene la misión de configurar, añadir a lo energético, a lo físico, a lo emocional y a la mente concreta, añadirle la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel superior de nuestro plano mental que nos permite racionalizar, utilizar la disquisición, la lógica, el discernimiento para llegar a las grandes verdades, para vislumbrar lo trascendente y lo que va más allá de la pura apariencia. Y Mm. nos enseñan eso, la realidad de que esta quinta humanidad eso lo consiguió hace aproximadamente entre 2000 y 2500 años aproximadamente, antes de Cristo. Es decir, se nos enseña que grandes almas como Siddhartha Gautama Buda, Lao Tse, Zoroastro, los grandes filósofos de la griega clásica, Parménides, Pitágoras, Platón, las grandes escuelas espirituales, budismo, hinduismo, taoísmo, zoroastrismo, configuraron en la conciencia colectiva la mente abstracta. Y ahora esta quinta humanidad va de la mano, va camino de una sexta humanidad. Y la sexta humanidad, querida Lorena, es muy importante porque fíjate, hemos hecho real
los distintos componentes de nuestro pequeño yo perecedero. Es decir, hemos hecho real, hemos vivido ya desde lo energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta. Ahora que toca vivir desde el alma, es lo próximo, es decir, hacer realidad las cualidades de nuestra dimensión álmica. Eso será la misión histórica de la sexta humanidad, a la que finalmente, cuando corresponda, y con esto terminamos, le Sí. sucederá una séptima humanidad, que ya será el colofón de la evolución de la humanidad, donde se vivirá no ya desde el alma, sino desde el espíritu, entendiendo por espíritu, como decía San Juan de la Cruz, el centro del alma, la esencia divinal que todos tenemos. Se vaya a vivir desde esa divinidad que como semilla todos atesoramos. Y este es el recorrido que nos enseña en lo que se denomina dentro de la Academia de la Conciencia, dentro de la ciencia de la conciencia, antropogénesis. Exacto. Yo te escucho muy atenta. Quiero recordar a todos que estamos de la mano del señor Emilio Carrillo en vivo. La verdad que no te lo he consultado antes, Emilio, pero han transitado un apagón terrible que de hecho quiero decir que pensé que hasta ponía en duda nuestro encuentro del día de hoy, porque el sur de Francia, España, Portugal ha atravesado una situación muy, muy compleja también, ¿no? Que, bueno, algunos especulan con cosas que por ahí se pueden llegar a percibir, con cosas de amenazas y demás, pero bueno, que por ahí es entrar en un fango por ahí que no es tan interesante, pero ¿por qué no? A veces, viste que a veces hay cosas que hay que estar atentos, ¿no? Tú bien sabes que hay que estar atento. Dime, ¿cómo crees que ha sido captada la información? Que, por ejemplo, tú mencionas mucho el capítulo de Mateo 24 cuando ya hay luces y ya hay algo escrito acerca de lo que hoy podemos percibir de otra manera, decimos, bueno, ¿cómo puede ser que en un texto sagrado ya haya una metacomunicación ahora que quizás en ese momento era complejo entender y que hoy tiene sentido? Bien, ciertamente el capítulo 24 de Mateos, que tiene su correlato también en Lucas y en Marcos, y Mm, por supuesto en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero el capítulo 24 de Mateos es muy interesante porque los discípulos están con Cristo Jesús y le preguntan directamente, Maestro, ¿no? Rabón, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, bueno, yo no voy a hablaros del final de la vida ni de la existencia, ni tampoco el final de la Tierra, ni del final de la humanidad, porque eso no toca, eso no está ahora en el horizonte, por decirlo de alguna manera. Yo voy a hablar del final de esta generación humana, de esta generación humana, con lo cual da en la diana de lo que es las enseñanzas de la antropogénesis. Hay que tener en cuenta, Lorena, que Cristo Jesús culmina, por así decir, una labor de enseñanza que se había comenzado antes y que él supone el colofón. Hacía mención hace un momento a todas esas tradiciones, a todos esos sabios y sabias que configuran la mente abstracta en la humanidad. Pues bien, el evento crístico, en la presencia de Cristo y del Verbo encarnado en un ser humano y en el planeta, es el colofón. Y como colofón da una enseñanza complementaria, pero no repite la enseñanza que ya se había dado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay gente que busca la teología cristiana solo directamente en lo que enseña Jesús. Pero es que claro. Jesús hay cosas que da por sabidas porque ya están enseñadas, ¿no? Un poquito más adelante, en el capítulo 24 de Mateo, cuando él dice, os voy a hablar del final de los tiempos de esta generación, dice, por ejemplo, nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, estar atentos a las señales. Claro, eso de que nadie sabe ni el día ni la hora también está enseñado antes. Antes se ha enseñado lo que son las generaciones humanas, antes se ha enseñado que hay dos tipos de tiempo. El tiempo cronológico, que se mide en el calendario, en el cronómetro, y el tiempo espiritual. Y cuando el tiempo espiritual toma el mando es cuando nos acercamos al final de un ciclo. Y Claro. cuando estamos cerca de la catarata del final de un ciclo, el tiempo cronológico queda como replegado y toma el mando el tiempo espiritual. Eso la tradición maya clásica, que arrancó en el 1100 antes de Cristo, a el tiempo material lo llama tiempo y al tiempo espiritual lo llama no tiempo. Los sabios de la Grecia clásica al tiempo material lo llaman cronos y al tiempo espiritual lo llaman kairos. Y kairos
el no tiempo maya, kairos de los griegos, el tiempo espiritual, tiene como singularidad que es elástico, entre comillas. Es decir, el cronos, el tiempo material, es siempre igual: segundos, minutos, horas, días, Ujú. meses, años. El tiempo espiritual no. El tiempo espiritual toma el mando cuando nos acercamos a un cambio de ciclo y se acelera. Es lo que creo que muchas personas están viviendo en este momento en el Total. planeta, la percepción de que el tiempo se ha acelerado. Pero claro, miramos el reloj y los segundos siguen siendo minutos, segundos, y los minutos siguen siendo minutos. Pero es que el tiempo espiritual ha tomado el mando. Por eso Cristo Jesús, cuando nos habla del final de esta generación humana, nos dice: no mirar el cronómetro, no mirar el calendario, no va de día y de hora. Tiene que ver con el tiempo espiritual, que tiene que ver con ese no tiempo maya, tiene que ver con ese kairos de los griegos. Estoy diciendo, pongo también este ejemplo para que entendamos que Cristo Jesús, sus enseñanzas, no repite lo que ya se ha enseñado, sino que lo culmina y le da el colofón. Y mira por dónde, efectivamente, en el contexto de antropogénesis nos dice: no voy, lo que voy a hablar es del final de esta generación humana. Y como acabo de compartir, Lorena, y concluyo, nos dice algo muy importante: no busquéis calendarios, no busquéis fechas, no busquéis datos en lo material. No, tenéis que estar atentos a las señales, a los signos de los tiempos. Y a partir de ahí nos da un buen número de señales para que tengamos capacidad de detectar cuando nos estamos acercando al final de esta generación humana, que implicará no el final, sino el inicio de un nuevo ciclo humano, podríamos decir, de una mayor calidad, de una mayor frecuencia Palabras. vibratoria. Y Claro. muchas gracias a ti y a todo el equipo de este canal por abordar este asunto. Un asunto que ciertamente yo cito con cierta frecuencia. Hablo de que junto con las tecnologías de la materia, que son las que tenemos aquí en esta sociedad, en esta humanidad actual, y bueno, y que conocemos que están en franca evolución con la denominada revolución científico-tecnológica, pero todo ello se inscribe en un marco que es distinto de lo que podríamos denominar las tecnologías de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que las tecnologías de la materia en la que estamos evidentemente tienen una evolución, pero tienen una evolución en un campo muy marcado, con unos límites, yo diría que muy estrechos, que se deben al momento consciencial, al estado de conciencia de esta humanidad. Y por mucho que podamos creer y por mucho que desde el punto de vista de las instituciones, los medios de comunicación, la sociedad en general, se nos haga ver la posibilidad de que esas tecnologías de la materia vayan a más y a más y a más, y nos vislumbran a veces una especie de horizonte tremendo, ¿no? de un gran protagonismo de esas tecnologías. Lo cierto es que esas tecnologías tienen, insisto, un campo muy limitado, habida cuenta de que no van más allá de un estado de conciencia que es limitado. Cuando hablamos de tecnología de la conciencia, en cambio, nos referimos a una forma de entender y de practicar las tecnologías que tiene que ver con una humanidad que ha evolucionado o que evoluciona en conciencia. Y al evolucionar en conciencia, el entendimiento de lo que hoy denominamos tecnología se transforma por completo. Y ese campo limitado al que anteriormente hacía mención, que obedece a la limitada conciencia de la humanidad actual, se rompe y se abre un espacio nuevo, un espacio esplendoroso, donde se desarrollan una serie de capacidades y ligado a ello una serie de tecnologías que en buena medida hoy nos pueden parecer, si hablamos de ella como vamos a hacer en este encuentro, nos pueden parecer prácticamente como de ficción, pero no son de ficción. Y no son de ficción, y me atrevo a decirlo así, porque desde el punto de vista de grandes maestros y grandes maestras, de sabios y sabias, de tradiciones espirituales a lo largo de la historia, de escuelas filosóficas trascendentes, se nos han apuntado cuáles serían los perfiles de esas nuevas tecnologías, de ese marco tecnológico de una humanidad que evoluciona en conciencia. Con lo cual, tú has hecho mención a que lo abordaremos en el quinto bloque, para entender, para vivir la diferencia entre tecnología de la materia y tecnología de la conciencia, habrá que asistir al surgimiento de una nueva humanidad.
este ciclo humano limitado consciencialmente por su propia evolución llega a su final y como si fuera una célula que una vez que ya ha dado de sí todo lo que tiene que dar, surge una nueva célula, pues bien, esa nueva célula, esa célula B, que sería la nueva humanidad, ya tendrá un estado de conciencia más elevado y es ahí, es en ese estado de conciencia más elevado donde aparecen y toman cuerpo las tecnologías de la conciencia. Y para responder o terminar de responder a esta primera cuestión que planteas, yo aconsejaría, cuando queremos acercarnos a qué serán o cómo pueden ser y de qué manera incluso de alguna forma se pueden ya vivir aquí esas tecnologías de la conciencia, creo que es interesante, creo que es importante el que nos detengamos en la información que esos maestros y maestras, esos sabios y sabias a los que antes hacía mención, nos han dado de cómo será la nueva humanidad, porque con las señas de identidad de la nueva humanidad evolucionada en conciencia es el marco adecuado para ahora seguir hablando de las tecnologías de la conciencia. Y en ese sentido, Juan Luis, a mí me gusta fundamentalmente hacer mención a este respecto porque son quizás los que nos dan mayor detalle. Voy a ser muy breve, por supuesto, sería un tema que desarrollarlo ocuparía mucho tiempo, pero en este marco que nos interesa, repito, para que tengamos el telón de fondo propio y apropiado para que las tecnologías de la conciencia se desplieguen, podemos atender fundamentalmente a los textos cristianos, muy especialmente en lo que es el denominado Antiguo Testamento, a textos como los Salmos e Isaías, el libro de Isaías, y por supuesto el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento con numerosos textos del Nuevo Testamento y por supuesto dentro de él el denominado libro de las Revelaciones o Apocalipsis, que nos narra precisamente la transición de esta humanidad al surgimiento de la nueva humanidad, que se nos dice además que será una nueva humanidad en una tierra restaurada, es decir, en un contexto vibracional más elevado. Y cuando repasamos, yo lo he estado haciendo para preparar con vosotros el encuentro de hoy, cuando repasamos estos textos de una forma, insisto, muy resumida, muy sintética, fijaros que lo que nos indican, hablando de esa nueva humanidad, que repito, lo traigo aquí porque es el marco propicio de surgimiento y de desarrollo de una forma de entender y hacer la tecnología que ya rompe los estrechos límites de conciencia que tenemos actualmente en la humanidad. Fijaros que nos dice que el ser humano y la humanidad vivirá en un escenario donde nos dice que gozaremos de una mayor frecuencia vibracional, más sutil y armoniosa. Concretamente, por ejemplo, Isaías y el Apocalipsis nos dicen serán unos nuevos cielos y una nueva tierra, ¿no? Haciendo referencia a ese marco mucho más sutil y una vibración mucho más elevada. Igualmente se nos dice algo muy importante. El ser humano comprenderá todas las cosas. Esto lo dice la carta, el Evangelio de Juan 13:7. Es decir, el ser humano, habida cuenta de la elevación de su estado de conciencia, comprenderemos. Esto es muy importante ahora cuando andemos en la tecnología de la conciencia, porque no son unas tecnologías que vayan a ciegas, no son unas tecnologías que se basen, por así decir, en el experimento, en la prueba de error. No, no, no. Es que el ser humano tendrá una percepción de la realidad como consecuencia de ese estado de conciencia donde comprende. Y cuando comprende, evidentemente, todo lo que tiene que ver con las tecnologías no tiene nada que ver a unas tecnologías que se desarrollan como pasa ahora cuando no comprendemos realmente la magnitud y las señas de identidad verdadera de la vida y de la existencia. También se nos dice que, por supuesto, será un contexto de justicia y de paz, tanto del ser humano consigo mismo como colectivamente. También se nos indica que la tierra toda será una manifestación de reverencia por la vida y convivencia armónica y concordia entre todas las modalidades de vida. Esto, junto con el que comprenderemos todas las cosas, es otro elemento crucial para las tecnologías de la conciencia. Comprender todas las cosas porque nos abre un campo totalmente distinto de entendimiento y división. Y la reverencia por la vida porque igualmente nos ayuda a evolucionar en algo muy interesante. Esta humanidad, cuando hablamos de tecnología, las tecnologías de esta humanidad tienen mucho que ver con violentar la vida.
Es como si a la vida tuviéramos que sacarle sus secretos, a veces como a golpes, ¿no? A veces como violentándola, entre comillas. En la nueva humanidad, que evidentemente ya podemos empezar a vivir ahora, aunque sea como en pequeña porción, ¿no? En embrión de lo que será plenamente en su momento, esto es importante tenerlo en cuenta. La naturaleza, cuando se le violenta, es como si se encerrara en sí misma, en su caparazón, entre comillas. En cambio, cuando se reverencia por la vida, se abre y nos muestra sus secretos. Eso volveremos también posteriormente con toda seguridad y es otro elemento crucial para entender las tecnologías de la conciencia. También se nos dice, y voy avanzando y terminando, que no habrá escasez, pues habrá alimento para todos proporcionado en abundancia por la tierra desde el reino vegetal. También se nos dice que no existirá ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento o la aflicción, ni la fatiga o el esfuerzo. Creo que también es un dato interesante, la desaparición de lo que entendemos como fatiga, como esfuerzo, se vivirá de una manera armoniosa, lo que también tiene que ver con el surgimiento y desarrollo de esas tecnologías de la conciencia, las tecnologías de la materia muchas veces tienen que ver precisamente con ese esfuerzo, con esa fatiga, con esos afanes, ¿no? Como ir subiendo una montaña cuesta arriba, todo eso desaparecerá. Igualmente se nos dice que solo se desencarnará de manera consciente en la dinámica evolutiva y que el ser humano será responsable de su propia vida, cubriendo de por sí sus necesidades vitales que serán creadas, que serán reales y no creadas artificialmente. Este es el telón de fondo de la nueva humanidad a la que evolutivamente estamos llamados. Insisto, será en esa nueva humanidad donde las tecnologías de la conciencia tengan su lugar natural. Aquí ahora es importante que lo tengamos en cuenta, primero porque nos puede ayudar a evolucionar aquí ahora en conciencia, haciendo una comparación blanco sobre negro con lo que hoy llamamos tecnología, que son tecnologías de una conciencia muy limitada y absolutamente aferrada al materialismo y a lo material. E igualmente es importante porque modestamente, aunque sea a modo de semilla o embrión, aquí podemos ya dar los primeros pasos con relación a esas tecnologías de la conciencia. Así que con esto, Juan Luis, respondo a tu primera cuestión. Espero que sitúe bien el asunto. Ha Bien, quedado sí, muy... sí, vamos a explicarlo, Alina. Bueno, lo primero que creo que es lo realmente importante es ser consciente de que efectivamente desde las dimensiones celestiales y en concreto desde esa dimensión que llamamos la angelical, donde hay ángeles, una forma de vida muy sutil, consciente desde el punto de vista consciente muy evolucionada, que nos apoyan en la encarnación de nuestra dimensión álmico-espiritual en este plano. Es decir, que obviamente no estamos solos por muchas razones, pero entre otras cosas porque tenemos ese acompañamiento. Yo sé que esto a veces cuando se plantea el hecho de que hay un ángel que nos guarda, nos recuerda a muchos, sobre todo los que tenemos más edad, no es tu caso, los que tenemos más edad nos recuerda cuando de pequeñito nos decían aquello de antes de acostarte rezale al ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cierto. Y claro, como nos lo enseñaban como una especie de ritual, pues estaba vacío de contenido. Pero lo cierto es que todas las tradiciones, Alina, todas las tradiciones nos hablan de que hay una dimensión celestial, hay otras muchas, pero hay una en particular que, por así decir, es la que está más cerca al plano humano, que es la dimensión angelical, y que las formas de vida que hay allí, que son ángeles, nos ayudan y nos apoyan. Por ejemplo, pues recordando una obra que es del siglo IV, ni más ni menos, La jerarquía celestial, donde ese Dionisio Areopagita hace una recopilación, ya no solamente de lo que dice la tradición cristiana, sino otras tradiciones, nos habla en concreto cómo estos ángeles realizan dos tipos de labores fundamentales. Por un lado, labor de mensajería, mensajería no a una persona, perdón, no en general, sino a personas específicas. De hecho, etimológicamente, el nombre de ángel viene precisamente de mensajero, tanto desde el punto de vista de la tradición griega como desde el punto de vista de la tradición judaica. Y junto con esa labor de mensajeros, también tienen la labor de protección. Y yo aconsejo, para las personas que esto le cueste más trabajo entenderlo, aconsejo una película
No es la famosa película Angels, que dio mucho que hablar en su momento, sino una más anterior, menos conocida, pero mucho más bella a mi modesto entender. Me refiero a la película El cielo sobre Berlín, una película de los años 70, una película entre comillas de culto, una de las grandes Yo creo películas que de la he los visto, que es de un ángel Sí, encarnado. es de ángeles que están aquí, efectivamente, entre nosotros. Bueno, la singularidad, la licencia que se toma ahí el guionista director, es que el ángel se enamora de una humana, ¿no? Cosa que es bastante curioso, que enlaza un poquito con alguna cosa que nos cuenta el libro del Génesis, ¿no? Sobre determinadas figuras espirituales que una vez que están aquí tienen algún tipo de conexión también con humanas. Debe ser que las humanas son atractivas también para otros órdenes celestiales. Bueno, quitando la broma, esa presencia, por tanto, de ángeles está muy acreditada en las distintas tradiciones. En cuanto a que somos nosotros mismos, eso sí hay que explicarlo un poquito mejor. En cuanto a que no se trata de que mi dimensión álmica espiritual, es decir, lo que hay en este tal Emilio imperecedero o lo que hay en ti imperecedero, es decir, lo que en cada ser humano no es efímero, pasajero, sino que cuando muramos va a seguir viviendo, lo que yo llamo el conductor o también la dimensión álmico-espiritual. No se trata de que mi dimensión álmico-espiritual esté ahí, esté en el mundo angelical, pero sí se nos explica en las distintas tradiciones, sobre todo en este caso en las tradiciones orientales, que cuando nuestra dimensión álmica espiritual concluya su proceso evolutivo en este plano humano en el que estamos, es decir, no ahora, sino cuando concluya su proceso evolutivo en este plano humano en el que nos encontramos, una vez que hemos terminado, por así decir, todo el bagaje experiencial y de desarrollo espiritual en este plano, nuestras dimensiones álmicas espirituales no mueren, siguen vivas, entre comillas, y al seguir vivas, siguen desarrollando sus experiencias, por ejemplo, en esa dimensión angelical que está por encima de nosotros y que es la dimensión ángeles. También se nos habla de otras alternativas, entre comillas, en función también de los bagajes que cada dimensión álmica espiritual haya conseguido a lo largo de la experiencia humana. Pero una de las vías que seguirán muchas dimensiones álmicos espirituales encarnadas actualmente en seres humanos, cuando culminemos, espero que lo culminemos, cuando culminemos el proceso evolutivo en este plano, será precisamente la encarnación en forma de ángeles. O sea, puede ser que te reencarnes otra vez en un cuerpo físico porque tengas algún proceso pendiente, por lo que sea, o porque tengas, no sé, por lo que sea, ¿no? Hay muchos posibles motivos, o puede ser que te reencarnes en otras dimensiones donde estarían los ángeles, que sería lo que hablamos un poco de las hadas, seres que están en otras dimensiones, en otras frecuencias, ¿no? Que no tienen nada que ver con la que estamos aquí, con esta frecuencia densa. Sí, la diferencia, Alina, es que mientras que el mundo angelical pertenece en sentido estricto a otra dimensión, es lo que la ciencia también nos habla de que en el universo hay dimensiones que Exacto. se diferencian las unas de las otras por su mayor o menor frecuencia Es- vibracional. Bien, el mundo de los ángeles es una dimensión superior a esta, de una frecuencia vibracional superior a esta, pero es tan diferente que es otra dimensión. Sin embargo, el mundo de las hadas, teniendo una mayor frecuencia vibratoria, pertenecen a esta dimensión. Es decir, es como si estuviéramos en la misma casa, pero la casa tuviera distintas plantas, ¿no? Es quizá la mejor forma de entenderlo. Pero compartimos casa. Los ángeles no. Los ángeles no comparten casa con nosotros. Las hadas, afortunadamente para nosotros, sí comparten. Digo afortunadamente porque eso les da una proximidad y les da una conexión con nosotros mucho más íntima, por así decir. También la tenemos con los ángeles, pero no es tan directa como con las hadas. Gran apunte. Pero ¿y cómo podríamos conectar cuando, por ejemplo, hay muchas oraciones? Luego te voy a preguntar del tema de la oración, porque bueno, a mí el tema de las oraciones, todas las culturas o los grandes místicos o los salmos, bueno, el poder de la oración, ¿no? Pero ¿cómo podemos conectar con los ángeles? Hay incluso oraciones concretas a las potestades, a los ángeles virtudes. A mí me gusta mucho desde siempre, y sin saber mucho nada. Es el único ángel al que a mí me gusta invocar, de hecho, es el arcángel Miguel. ¿Esto para ti está bien? O sea, ¿realmente podemos pedir ayuda a los ángeles?
Cuando sin estamos ningún tipo de... perdidos, cuando estamos sabiendo quiénes somos y que esta dimensión a veces, y que tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que a veces estamos un poco atascados, que es una frecuencia baja, la de esta dimensión, ¿no? Podemos pedir ayuda a estos seres de otras dimensiones de más alta vibración. Yo lo explico así, pero bueno, creo que se entiende. No, no, es que son seres de más alta vibración, efectivamente. Vuelvo a repetir porque el término es muy adecuado, el término dimensiones que utiliza la ciencia, ¿no? Que en la obra que antes compartía de Pseudo-Dionisio Areopagita se le llaman órdenes celestiales y una jerarquía celestial de mayor o menor frecuencia vibratoria. Por cierto, ahora respondo inmediatamente a lo que me has planteado, que es muy interesante, pero según esta obra, los arcángeles, es decir, la forma de vida arcangélica, es otra dimensión que está por encima de la de los ángeles, ¿eh? Si los ángeles están en una dimensión vibracional más alta que la nuestra, pero aledaña, estamos como pared con pared, y los arcángeles están por encima de los ángeles. Y de la misma forma que nos comentan que los ángeles realizan labores de mensajería directa a personas y de protección también individual, los arcángeles realizan esa labor, pero sobre todo de manera colectiva, de manera más colectiva. Es decir, dan mensajes que tienen repercusión colectiva, no a una persona en concreto, y también realizan una labor de protección colectiva. Por ejemplo, el arcángel que tú has citado, el arcángel que llamamos Miguel, en las tradiciones espirituales, por así decir, es el gran protector frente a las interferencias involutivas, ¿no? Es la figura, ¿no?, que aparece en la iconografía, incluso un poquito así como en plan guerrero, entre comillas, con el mayor respeto, por supuesto, es simplemente una metáfora, ¿no? Y esa imagen de llevar una especie de armadura y una espada es para reflejar que su labor de protección, que es hacia todo el género humano, y fíjate, tiene que ver con las interferencias involutivas, ni más ni menos, para de alguna forma protegernos de ellas. Y desde luego, que es lo más importante al hilo de lo que tú me has preguntado, claro que podemos entrar en conexión con esos mundos angelicales y de arcángeles. Muy en particular el mundo de los ángeles, que lo tenemos muy cerca, y los arcángeles también, pero están un poquito más allá, dicho ¿Sabes? coloquialmente. Disculpa. Ciertamente, cuando nos acercamos a las distintas tradiciones, percibimos que el nombre obviamente difiere de cada tradición espiritual a la que nos acerquemos. En el contexto cristiano se habla claramente, lo hace Pablo de Tarso en una de sus cartas, de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. En la tradición grecolatina, en la obra de Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, se habla de cuerpo, psique y neuma, siendo psique y neuma algo similar a lo que es el concepto cristiano de alma y cuerpo. Esta misma noción de cuerpo, psique y neuma la encontramos en la Academia Pitagórica, en Platón, en los grandes sabios de la Grecia clásica. Y si nos vamos al Oriente, a las tradiciones orientales, también se nos viene a hablar de algo parecido. El espíritu se le suele llamar Atma, y lo que tiene que ver con el alma se mete dentro del contexto de Buddhi y de lo búdico. Quiero decir con esto que está muy asentado en las tradiciones espirituales el hecho de que hay una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, evidentemente en interrelación, pero se marcan conceptos distintos. Esto es importante porque en la actualidad hay mucha confusión al respecto, y de hecho hay personas que utilizan alma y espíritu como sinónimos, ¿no?, como si fueran dos formas de llamar a lo mismo. Sin embargo, las tradiciones son muy claras y marcan una diferencia entre espíritu y alma. Dicho esto, ¿en qué consiste el alma? Bien, para entender lo que es el alma hay que entender primero qué es el espíritu. No podemos entender el alma si no entendemos el espíritu. No podemos entender neuma si no entendemos lo que es psique. No podemos entender lo búdico si no entendemos lo que es atma. Hay un postulado metafísico, Arantxa, que tú sabes que a mí me gusta mucho repetir, porque creo que aclara muy bien lo que es el espíritu. Concretamente, es ese postulado que viene muy de antiguo, que nos dice: aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Esto, que son unas pocas palabras, tiene un calado y tiene una profundidad
simplemente colosal. Fíjate que comienza hablando de aquello. Aquello es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua denomina Dios, que por cierto a mí la expresión Dios me encanta, pero no dejo de darme cuenta también de que al utilizar una expresión, sea Dios o sea otra cualquiera, es como si de alguna forma encajonáramos conceptualmente lo que es inconceptuable. De hecho, nos dicen las tradiciones que todo lo que tiene que ver con lo divino, con la divinidad, es innombrable. Y lo que origina la divinidad es lo nombrable. Por ahí precisamente el hecho de que antiguamente en esta sabiduría primordial se le llame aquello. No deja de ser un concepto, pero es un concepto más diluido, ¿verdad? Que llamarlo Dios o llamarlo Brahman o llamarlo de alguna otra manera. Bien, pues aquello, Dios, que no tiene origen, no tiene principio, no tiene final, nada lo ha causado, es sin origen, es origen de todo lo originado, es causa, causante de todo lo originado. Y como origina todo lo originado, ineludiblemente se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Bien, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la presencia inmanente, subyacente, de aquello que no tiene origen en todo lo original. Ese es el espíritu. Si aquello que no tiene origen está presente en todo lo originado, está presente en ti, está presente en mí, que nosotros formamos parte de lo nombrable, formamos parte de lo originado, ¿no? Pues bien, a la presencia de aquello que no tiene origen en el ser humano, pero en general a todo lo que hay en el cosmos, donde lo que no tiene origen se encuentra presente, es lo que se llama espíritu. Esto lo podemos integrar más, lo podemos integrar menos, pero creo que como aproximación intelectual y conceptual lo tenemos claro. Ya sabemos que aquello que no tiene origen está presente en nosotros y a eso lo llamamos espíritu. En el cristianismo se da una vuelta de tuerca porque se le llama Espíritu Santo. Eso de Espíritu Santo es como, ya es como para matrícula de honor, en cuanto que lo que nos indica es que el espíritu que está presente en ti o está presente en mí es el mismo, obviamente es el mismo, porque es la presencia de aquello que no tiene origen y esa presencia es la misma. Y el Espíritu Santo viene a remarcar el hecho de que en ti y en mí está presente el espíritu que siendo uno, porque es uno, está en cada uno. El espíritu que siendo uno está en cada uno. Bien, yo creo que de esta forma hemos empezado poniendo en su sitio lo que es la aproximación a el espíritu. ¿Qué es Ujú. el alma? En este contexto, ¿qué es el alma? Bien, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Aquello que no tiene origen y origina todo lo originado, esa presencia que es el espíritu, hablando en terminología moderna, en terminología contemporánea, antiguamente se han usado otras expresiones, pero vienen a decir lo mismo, podríamos decir que esa presencia del espíritu es de una altísima frecuencia vibratoria. La presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, esa presencia, ese espíritu, su cualidad vibratoria es altísima. Es como si fuera una corriente eléctrica de un enorme voltaje. Tan enorme, que necesita como un acople, como una herramienta de acople al hacerse presente en lo originado. Es decir, cuando el espíritu está presente en cada ser humano, necesita como un acoplador, porque su voltaje es tan inmenso que si no, no sería posible la presencia del espíritu en nosotros. Yo creo que todos somos conscientes, y por eso me gusta utilizar el ejemplo de la electricidad, que si miramos hacia afuera de nuestras casas, la electricidad vemos que viene por unas enormes torres, ¿verdad? Esas torres que vemos por los campos, ¿no? Claro, ahí hay unos cables por esas torres que vemos por los campos y el voltaje que pasa por esos cables es altísimo. Sin embargo, aquí tú y yo estamos utilizando normalmente 220 vatios de potencia eléctrica, pero en esas torres la potencia es mucho mayor. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que si ese voltaje de los cables que van por esas torres estuvieran presentes aquí, no estaríamos llevando este encuentro, porque las bombillas, el ordenador saltaría por los aires, por ese voltaje tan alto. Entonces las casas tienen un transformador
que ayuda a que ese gran voltaje se reduzca, se amolde a los vatios pertinentes para el uso doméstico. Y esa vida se expresa en multitud de manifestaciones, de modalidades, de expresiones de vida, entre ellas la nuestra, en este precioso planeta, con tanta vida. Y aquí estamos los humanos, también desarrollando la nuestra, y cada uno de nosotros siendo una lucecita por la que emerge esa luz de la vida. Emilio, habiendo paseado también por el otro lado, habiendo paseado por la muerte, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Ciertamente cada alma, por llamarlo de alguna manera, es decir, tomando como base lo que nos han enseñado todos los grandes maestros y maestras, teniendo eso como telón de fondo, es decir, que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de algo que no va a conocer la muerte, sino que es y sigue siendo, más allá de esta manifestación de vida que actualmente es nuestro personaje humano, teniendo en cuenta, por tanto, que el ser humano, insisto, es una especie de conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual, que encarna en un coche, como a mí me gusta decir, que es nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada. Podríamos decir, por tanto, que cada uno somos un conductor que está encarnado en nuestro correspondiente coche. En mí hay un ser que está encarnado en este personajillo que es Emilio. Emilio, el pequeño yo, el coche, es perecedero, es pasajero, es efímero. Sin embargo, lo que somos, lo que es, lo que está encarnado en nosotros, el conductor, es simplemente inmortal. Tiene una naturaleza divinal y no conoce eso que llamamos muerte. Pues bien, cuando el conductor encarna para, en mi caso, en este tal Emilio, en vuestro caso, en nuestros personajes correspondientes, podríamos decir que cada dimensión álmica, cada conductor, tiene su propio propósito en función del camino de vidas que viene desarrollando. El alma subsiste al cuerpo humano, por tanto existe encarnada en el cuerpo humano y preexiste, como decía ese gran maestro cristiano que fue Orígenes, si el alma existe y preexiste, y subsiste también preexiste. Es decir, tenemos una cadena de vidas, que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, y cada nueva encarnación va al hilo de lo que venimos viviendo en vidas anteriores y de lo que es un proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo es ir adquiriendo memoria de lo que realmente somos y vivir cada vez en mayor coherencia, no con el coche, que a veces nos aprisiona, que a veces nos aferramos excesivamente a él, sino con el conductor que somos. Este diríamos, queridas amigas, que es el telón de fondo de todas las encarnaciones. Cada vez que venimos aquí, nuestro propósito en cada nueva vida es sacarle jugo a esta vida en términos de consciencia. Cristo Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en la parábola de las 10 mujeres, utiliza un símil que a mí me gusta mucho, que es la lámpara de aceite. Él nos dice que el alma, metafóricamente, es una especie de lámpara de aceite y cada vez que encarnamos estamos llamados, a través de nuestra vida, a través de nuestras obras, estamos llamados a echar aceite a la lámpara. Ese echar aceite a la lámpara sería evolucionar en la memoria de lo que somos y en autoconsciencia. Ese es el telón de fondo que tenemos todos, pero cada alma, repito, en función de su cadena de vida, eso lo plasma de una manera distinta. No todas las almas, la vuestra, la mía, la de las personas que están aquí siguiendo este encuentro, no todas las almas tenemos el mismo nivel de aceite. En función del nivel de aceite de cada uno, ese gran objetivo de conseguir más aceite se plasma de manera distinta y, como muy bien dice la tradición oriental, en definitiva, aunque hay un protocolo, por así decir, hay un escenario que es el mismo, después cada alma, cada conductor cuando encarna tiene su dharma con D de dedo, dharma, que es su propósito de vida, que teniendo ese objetivo evolutivo se manifiesta y se concreta de forma muy distinta. Todas las experiencias vitales que desarrollamos, todas con un sentido profundo, todas con un porqué y un para qué para nuestro proceso evolutivo. Querido, hablaste de Cristo Jesús. Un ser tan extraordinario que cuando viene Él a encarnar para el tiempo de algún modo y empezamos a contar
antes de Cristo y después de Cristo. Él calibra en un punto cero, en una neutralidad. ¿Por qué es tan importante que cambia la forma de contar el tiempo, que altera esa cronología que venía? ¿Qué es la activación tan importante que él viene a hacer y por qué sigue siendo tan trascendente y tan enigmática su venida aquí? Cuando hablamos de Cristo Jesús, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, el Cristo, lo primero es quizás, aunque sea con brevedad, porque es un tema muy hondo, muy extenso, pero aunque sea de manera esquemática, hacer referencia a qué es Cristo, a qué significa Cristo. Hay un postulado muy antiguo que nos dice que lo que llamamos Dios en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, eso que llamamos Dios, ese postulado antiguo lo llama aquello, porque se considera que Dios no debe ser encuadrado en un concepto, porque a partir de meterlo en un concepto lo estamos metiendo en un antropocentrismo, en una visión humana que no vale con lo que es la divinidad. De ahí que se nos invite a llamarlo aquello, que es algo más abstracto, ¿verdad? Y nos dice este postulado, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es decir, Dios es el origen de todo lo originado e igualmente se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es esa divinal esencia que decía San Juan de la Cruz, es esa naturaleza divinal que todos atesoramos en nuestro ser más íntimo. Pues bien, al hilo de lo que es Cristo, la gran pregunta es, ¿cómo aquello que no tiene origen, que es innombrable, que es enormemente abstracto, por decirlo de alguna manera, cómo origina todo lo originado? Hoy nos dice la astrofísica que antes del Big Bang lo que hay es una fluctuación, una vibración, una gran vibración de un vacío preexistente. Pues bien, esto es lo que nos han dicho siempre las tradiciones espirituales, que aquello que no tiene origen por su propia naturaleza, eso que llamamos Dios por su propia consistencia, vibra, y su emanación, que es como lo llaman las tradiciones orientales, su vibración, que es como lo llamaríamos a través de lo que aporta actualmente la astrofísica, el verbo, que es como lo llama la tradición cristiana, la vibración de aquello que no tiene origen es lo que origina todo lo originado. Pues bien, Cristo es el verbo, es la vibración, es esa fuerza tremenda que es el propio origen, es el propio aquello, pero que a su vez, siendo aquello, desencadena todo lo originado. Es el instrumento de creación, es el instrumento de generación. Es una gran fuerza que, perteneciendo a la propia divinidad, pone en marcha, consolida y está presente en el proceso de conformación y de evolución de todas las formas de vida de eso que llamamos universo. Y claro, estamos hablando de una gran fuerza cósmica. La gran pregunta es cómo es posible que una gran fuerza cósmica inmensa, difícil de vislumbrar para nuestra mente, encarne aquí en este modesto planeta, en un ser humano, cómo puede encarnar y para qué encarna, como tú decías muy bien. Hay que irse curiosamente a las tradiciones orientales para entender el cómo es posible que una gran fuerza de esta envergadura tan colosal encarne, se haga de alguna forma carne entre nosotros. Lo encontramos, por ejemplo, en el hinduismo. El hinduismo enseña muy bien que las grandes fuerzas cósmicas tienen una dimensión nirguna y a la vez una dimensión saguna, utilizando el lenguaje sánscrito del origen del hinduismo. ¿Qué es nirguna? La dimensión nirguna de las grandes fuerzas es la impersonal, la absolutamente abstracta, pero se nos dice que todas esas fuerzas, a la vez, complementariamente y no contradictoriamente, tienen una dimensión saguna. Y la dimensión saguna es que tienen la capacidad de hacerse presente, de precipitarse en el mundo material, de encarnarse en el mundo material. Y Cristo, el verbo, la emanación, tiene esa capacidad, siendo una gran fuerza colosal, la más enorme que hay, porque procede del propio y forma parte de la propia divinidad y siendo el instrumento de creación,
tiene la capacidad de hacerse presente cuando se dan las condiciones pertinentes y necesarias para que eso sea así. Esta dimensión nirguna y saguna lo encontramos en lo que es el cristianismo en el Evangelio de San Juan. Juan el Evangelista comienza su Evangelio de un modo que es rotundo, es de una enorme profundidad. Él dice, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Nos está hablando de Cristo, del Verbo, de esa gran fuerza. Nos está hablando de la dimensión nirguna, la gran dimensión colosal, de esa fuerza vibratoria. Al principio, porque es el arranque de toda la creación, fue el Verbo, y el Verbo era Dios, porque es la propia vibración de la divinidad. Pero seguimos leyendo y nos dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese hacerse carne y habitar entre nosotros es la dimensión saguna que se enseña en las tradiciones orientales. Y dicho esto, y por tanto entendiendo que cuando Cristo, cuando el Verbo se precipita, encarna en Jesús de Nazaret, en el propio Jesús de Nazaret, posiblemente el alma más noble, más elevada que haya encarnado jamás en el género humano, cuando en Jesús de Nazaret el Verbo se hace carne, hay una transformación. Jesús se transforma en Cristo. Esa gran alma está capacitada para que se precipite en ella lo crístico y entonces se transforma en Cristo Jesús. A partir de ahí, en este esquema muy breve que estoy exponiendo, habría que preguntarse, como tú muy bien apuntabas, sí, hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? La respuesta es tan preciosa como también nos puede parecer incomprensible para la mente humana, porque está tan lleno de amor que como no nos inundemos de amor, no podemos entenderlo. Nos dicen las tradiciones, muy en particular el cristianismo, que la humanidad, vosotros, yo mismo, las almas que estamos aquí encarnadas, en un momento determinado nos fuimos alejando de lo divino y de lo sobrenatural. Es verdad que hay una interferencia involutiva, hay unos seres involutivos que interfieren, que nos confunden, que nos nieblan la conciencia, nos meten esa confusión, pero somos nosotros, en libre albedrío, los que nos apartamos, los que nos alejamos de la divinidad, de lo sobrenatural, y por tanto no solamente de la divinidad que está fuera, sino la propia divinidad que está en nuestro ser más íntimo. Ese alejamiento que se produce en un momento determinado y que va cada vez a más es lo que se conoce como el pecado original. Hay que recordar que el término pecado, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento, significa precisamente alejamiento. El pecado no significa culpa, castigo, no, significa alejamiento. Nos alejamos de lo que es, de lo que somos, de lo divino, de lo sobrenatural, y nos alejamos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tanto es así que podríamos decir que todas las almas que venimos encarnando en la humanidad, habíamos perdido la posibilidad de contemplar, de vivir, de disfrutar lo que es el proceso evolutivo propio de esta humanidad, porque esta humanidad está llamada en un momento concreto a que este ciclo termine e iniciemos un nuevo ciclo humano, esa preciosa nueva humanidad en una tierra restaurada que nos comentan y nos comparte las tradiciones espirituales y el cristianismo en particular. Pues bien, nuestras almas, los conductores que somos encarnados en los coches, nos habíamos alejado tanto que habíamos perdido la posibilidad de poder, cuando corresponda, cuando este ciclo termine y el otro arranque, habíamos perdido la oportunidad de participar en el otro ciclo, porque nos habíamos alejado de lo que somos. Y ese alejamiento, repito, es en libre albedrío. Y venimos muchas encarnaciones en ese alejamiento. A partir de ahí, desde el punto de vista de lo que son los principios que rigen el cosmos, la misericordia y la justicia son dos principios fundamentales que todas las tradiciones espirituales, todos los sabios y sabias han atribuido a la divinidad y al orden del amor, del orden natural que hay en el cosmos. Justicia y misericordia. Claro, la justicia dice, oye, cada uno es responsable de sus actos. Y si vosotros, álmicamente, en libre albedrío, os habéis alejado, tenéis que pagar las consecuencias, porque es la responsabilidad que asumís por vuestros actos. Eso es la justicia.
Pero claro, también hay misericordia. Y desde el punto de vista de la misericordia hay como una apertura de una posibilidad. ¿Habría alguna forma de que hubiera alguna especie de enmienda en ese alejamiento en el que hemos caído? Pues bien, esa especie de contradicción que hay entre justicia y misericordia se resuelve en amor. El amor es lo que conjuga, lo que rompe la contradicción, la disyuntiva entre justicia y misericordia. Y ese amor es la llegada de lo crístico a este planeta a través de un ser humano, impregnando la consciencia humana e impregnando la consciencia planetaria. En la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret ofrece una vida perfecta por la vida perfecta que nosotros habíamos tirado por la borda, por la vida perfecta que nosotros habíamos eliminado de nosotros mismos por nuestro alejamiento de la divinidad. Teníamos una vida perfecta. La evolución humana seguía un camino perfecto. Es lo que se narra, ¿no?, con el mito del paraíso, etcétera, etcétera. Y por libre albedrío, fundamentalmente un libre albedrío muy infectado de soberbia, nos alejamos de lo que es y de lo que somos. Y ese alejamiento se había ido multiplicando hasta un punto, repito, que habíamos perdido la opción de poder disfrutar cuando el nuevo ciclo se inicie, de poder vivir ese nuevo ciclo en esa nueva humanidad, en la tierra restaurada. Y para eso encarna Cristo. Cristo lo que hace es dar su vida como rescate, es un término que aparece en el Nuevo Testamento, del que se habla poco, queridas amigas, pero que es muy importante. Cristo da su vida perfecta como rescate de la vida perfecta que nosotros habíamos despreciado y habíamos perdido en ese pecado original, en ese alejamiento. Por eso Cristo Jesús tiene que llegar al límite. Hay personas que dicen, bueno, pero tuvo que sufrir tanto, tuvo que ser tan tremendo el martirio, la crucifixión, tuvo que ser tan tremendo. Sí, porque tenía que poner de manifiesto que aunque le torturaran, lo martirizaran, su perfección se iba a mantener, no iba a recular porque lo estuvieran martirizando y haciéndolo sufrir. Y llegó al último extremo del sufrimiento y del dolor, siendo capaz de mantenerse en esa vida perfecta que se entrega como rescate de la vida perfecta que nosotros habíamos desperdiciado, habíamos tirado por la borda con ese alejamiento que se significa en el pecado original. Un pecado original que dicen las iglesias que pasa de padres a hijos. Y claro, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo voy a ser yo responsable de lo que ha hecho mi padre? No es que pase de padres a hijos, es que son las almas las que nos hemos alejado, somos nosotros álmicamente las que llevamos ya muchas encarnaciones desde ese momento histórico que llamamos el pecado original, las que nos estamos alejando. No es que nuestro padre o nuestra madre, no. Eso es una metáfora para hacer referencia a que es nuestra alma la que viene arrastrando ese alejamiento. Pues bien, la buena nueva, la buena noticia es que gracias al evento crístico, Cristo es todo un evento, muy bien lo has comentado tú, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Cristo no es un maestro más, es la fuerza crística encarnada en Jesús de Nazaret. El cristianismo no es una religión, por favor, el cristianismo es mucho más, es un evento único que abre las puertas del rescate para que ahora en libre albedrío, aquellos que voluntariamente queramos, sepamos que tenemos abierta la puerta. Esa puerta que habíamos cerrado para participar en la nueva humanidad en una tierra restaurada y la habíamos cerrado nosotros por nuestro alejamiento de lo que es y de lo que somos, el evento crístico en un plan de amor, en un plan de salvación maravilloso, lo pone a nuestra disposición y hoy en estos momentos esa puerta está abierta. Todos y cada uno de nosotros, si por nuestra práctica de vida, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vamos reconduciendo y saliendo de ese alejamiento, esa puerta está abierta para poder, permitirme para terminar esta pequeña broma, entrar en el ascensor. Las puertas del ascensor están abiertas para que cuando llegue el momento, el día D y la hora H y el ascensor suba, este ciclo humano dé lugar a un nuevo ciclo humano, podamos participar y podamos disfrutar de la nueva humanidad en la tierra restaurada.